Estás escuchando Conciencia Médica. Un espacio que valora tu vida. Como te comentamos, estamos en nuestros estudios con la doctora Natalia Borqués, médica, especialista en neurología, médica staff del Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía y médica neuróloga del Hospital Universitario de la UAI. Doctora Borqués, gracias por estar con nosotros, por haber venido acá al estudio. No, por favor, gracias por invitarme. No, por favor. Ayer se conmemoró o se celebró el Día de Concientización sobre el ACV, el accidente cerebrovascular. Y bueno, un poco queríamos que nos contara de qué se trata el ACV y cómo podemos ayudar a la gente para prevenir eso. ¿De qué se trata el ACV? El ACV es accidente cerebrovascular. Se puede llamar ictus, se puede llamar stroke, ataque cerebral. Apoplejía también, alguna gente la usa, también, ¿no? Un poco más antiguo, pero también. Y en nuestra época con Miguel, cuando éramos chicos, decía, tiene arteriosclerosis cerebral. Eso también era... Sí, es una de todas las causas que pueden producir esta enfermedad. Pérdida brusca del flujo sanguíneo cerebral, que si tapa la arteria se lo llama isquémico y si rompe la arteria se lo llama hemorrágico. Y produce, según el área que esté comprometida, los síntomas, ¿sí? Y eso se trata, concientizar a la población en aprender a reconocer esos síntomas, porque si se reconocen rápidamente y se puede trasladar rápidamente al paciente a una institución, puede tratarse en las primeras horas. Hay una frase que dice, el tiempo es cerebro, porque cada minuto que se pierden células cerebrales que se llaman neuronas, que se mueren. Y que no se recuperan. Y no se recuperan. Entonces, lo que la población tiene que tener en cuenta es la frecuencia de esta enfermedad, la gravedad. Es la segunda o tercera causa de muerte en el mundo, ¿sí? Y es la primera causa de discapacidad en adultos. Eso genera un costo económico importantísimo y por eso hay que remarcar lo que tiene, que es la prevención. Porque uno dice accidente cerebrovascular y en realidad si se puede prevenir no es un accidente. ¿Cuánto hay de accidente? Claro. Si uno puede enfatizar sobre los factores de riesgo vasculares, que son todas aquellas situaciones que nos predisponen a tener esta enfermedad en la circulación general y en particular la del cerebro, entonces podemos prevenir, porque nosotros los médicos solemos dividir los factores de riesgo vasculares en aquellos que no se pueden tratar, aquellos que los traemos con nosotros, por ejemplo la carga genética, los antecedentes familiares, los hombres mayores a 55 años, y también los que se pueden modificar. Y esos son la mayoría. A la cabeza está la hipertensión, que el 80% de los pacientes que tienen ACV tienen hipertensión. Entonces ahí después nos podemos poner a charlar cómo podemos modificar esto. Ahora, en algún momento dijiste que había dos tipos, o porque se tapaba la arteria y se producía un infarto, o porque se rompía la arteria y había una hemorragia. ¿En frecuencia son los dos frecuentes o hay alguno que se da con más prevalencia que otro, que se da más frecuentemente que otro? Lo más frecuente es el isquémico, más del 85% son porque se tapa la arteria. Sería como en el caso del corazón, el infarto que se produce en el corazón. Exactamente. Bien. O sea, la enfermedad vascular, ¿sí? Afecta de pies a cabeza. Da síntomas en el corazón o da síntomas en la cabeza. Hablando también de las edades mayores, ¿no? Se rompió un aneurisma. ¿Eso también tiene que ver con la enfermedad vascular crónica, con los factores de riesgo? Ese aneurisma que se rompió y hizo un ACV hemorrágico, No, por ejemplo. En ese caso no. Los ACV hemorrágicos cambian un poco en la edad en la que se presenta el cuadro. Cuando uno tiene alguna enfermedad en la formación de la pared de la arteria, puede traerla desde que nace. Y ese aneurisma o puede haber una malformación vascular no aneurismática, uno puede traerla desde que nace y a lo largo de la vida dar o no dar síntomas. Ahora, si un paciente que trae consigo un aneurisma sin síntomas y
presenta una ruptura de ese aneurisma, muchas veces está asociado con que el paciente a esa altura está hipertenso. ¿Sí? Y volvemos otra vez a los factores de riesgo de prevención. A ver, si se rompe un aneurisma o se genera una malformación en una persona joven, eso es una carga genética. Eso no es lo más frecuente. El tema es cuando en una persona de mayor edad, ¿sí? Tiene una predisposición genética, pero aparte los factores modificables, los factores de riesgo modificables están descontrolados. Claro, y desencadenan la enfermedad. Y generan el síntoma, porque hay poblaciones que genéticamente tienen más tendencia a las malformaciones, ¿sí? La raza oriental tiene más tendencia a la malformación que la occidental, ¿no? Hablamos de hipertensión. Supongo que el resto de los factores de riesgo que muchas veces ya hemos hablado acá, el tabaquismo también influye para favorecer el accidente cerebrovascular. Sí, la lista es larga de los factores de riesgo, ¿no? Larga. La hipertensión va a la cabeza, ya que acompaña el 80% de los pacientes que presentan accidente cerebrovascular. Mantener la presión normal disminuye de un 30 a un 40% el riesgo del ataque cerebral, ¿sí? Se disminuye manteniendo una actividad física aerobia, controlando el alcohol, haciendo una dieta, bajando de peso, medicación que ayude a normalizar los valores de presión, y todo eso por supuesto que sea constante y que el paciente esté comprometido con ese tratamiento. El tabaquismo aumenta el riesgo 4 veces, un poco más en mujeres que en hombres. La diabetes, por ejemplo, en Argentina, hasta un 22% de los pacientes con ACV son diabéticos. Y aumenta 13 veces el riesgo en mujeres y 6 veces el riesgo en hombres que padecen diabetes. También mantener valores del azúcar en sangre menor a 100, actividad física, dieta, disminución de peso, también ayuda a controlar. Después, bueno, sigo en la lista: sedentarismo, el colesterol alto, la obesidad, que se mide un poco por el perímetro abdominal, que se sabe un poquito en las mujeres hasta cuánto y los hombres hasta cuánto, para controlar, el alcohol, como nombrando los más frecuentes. Después hay otro un poco más distinto. En cuanto a prevalencia, ¿es lo mismo en hombres que en mujeres? ¿O la mujer, como siempre pensamos, está protegida hasta la menopausia y después tiene el mismo riesgo que el hombre? Sí, tal cual. El riesgo de la mujer aumenta con la sumatoria de factores de riesgo y con la edad, especialmente en posmenopausia. O sea que ahí nos equiparamos todos. Después de los 50, 60 años ya estamos todos iguales. El problema es que también la mujer ahora está acaparando más factores de riesgo descontrolados antes de la menopausia. Estamos teniendo más mujeres fumadoras, más mujeres con obesidad, más mujeres con estrés. Exacto. Cambia su estilo de vida y obviamente su plan de ahorro termina dando intereses de manera bastante más grave. ¿Los anticonceptivos orales son factor de riesgo también en la mujer para el accidente cerebrovascular? Sí, hay, digamos, la lista, como les decía, larga. ¿no? Enfermedades del corazón, como insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular, alcohol en exceso, consumo de drogas, alteraciones sanguíneas, pacientes migrañosos, uso de anticonceptivos, enfermedades de las grandes arterias, y otras más que están agregándose a la lista, como sedentarismo, alteraciones en la dentadura con infecciones sí, hay orales, una teoría inflamatoria, sí, hay una teoría inflamatoria también de la enfermedad vascular. Cuando hablamos de ACV o de accidente isquémico, el agudo, siempre, la imagen está en ese momento crítico que hizo la ACV y quedó con hemiplegia. Con casi la imagen del brazo, de la pierna, del habla. Ahora, en la vida, ¿puede haber microinfartos chiquititos y no nos damos cuenta? Sí, justamente. Y que lleven a enfermedades más solapadas. Hacer un estudio cerebral y descubrir, uno hace el estudio porque el paciente le duele la cabeza y descubre que tiene el hallazgo de enfermedad de cerebrovascular con la manifestación de pequeños infartitos. Eso ya se pone en la lista de los factores de riesgo vasculares, ¿no es cierto? Sí, como dije al principio, la enfermedad vascular sistémica, ¿sí?, se manifiesta en el corazón, se manifiesta en el cerebro
y en muchos casos es silenciosa y produce los llamados infartos silentes, ¿sí? Son esos pequeños infartitos que se descubren. Entonces el paciente puede hacer un síntoma y en los estudios descubrir que en realidad hace rato que viene teniendo lesiones pequeñas, silentes en el cerebro. Y a veces se descubren cuando a lo mejor hay trastornos de memoria, que la gente consulta o... Sí, se puede llegar por enfermedad cerebrovascular a la demencia vascular, que es la principal causa de demencia tratable. Porque la enfermedad degenerativa famosa, que es la enfermedad de Alzheimer, hay tratamientos que retrasan la progresión de la enfermedad, pero no que la curan. Pero la enfermedad cerebrovascular que genera demencia vascular es prevenible, esa demencia. Entonces, si hay que concientizar a la población en el tratamiento, es la prevención. Entonces, reconocer los síntomas, 5 síntomas básicamente: pérdida de fuerza o de sensibilidad en una parte del cuerpo, mano, cara o pierna, trastornos en la vista, en alguna parte de la vista, trastornos del habla, hablar confuso, no reconocer cosas, estar confundido, trastornos en el equilibrio, en la estabilidad, y una cefalea, un dolor de cabeza de inicio brusco sin una causa aparente. Esos 5 síntomas que son los que están en la página, uno googlea ataque cerebral y aparece toda esta página. Eso, si la población reconoce esos síntomas, sean de instalación brusca y definitiva o sean transitorios, o sea, que presente eso y que a los minutos lo recupere, tiene la misma gravedad. Y esos síntomas deben ser alertados en la población para que el paciente pueda ser llevado rápidamente a un centro asistencial, porque en las primeras horas es tratable. Ahora, estos síntomas, ¿se tienen que dar estos 5 síntomas o puede ser que se dé uno de estos síntomas? Uno, cualquiera de todos los que nombré, aunque sean transitorios, son suficientes para consultar. Bien. Estamos con un familiar o con algún conocido, presenta alguno de estos síntomas. Llamamos al sistema de emergencias. Código rojo. O sea, quiere decir que tienen que venir lo más rápido posible. Código rojo. Bien. Lo llevan a un centro asistencial. En el centro asistencial, habitualmente, ¿cuál es el tratamiento? Porque uno sabe que por ahí, cuando uno tiene un infarto, lo llevan a hemodinamia, le hacen una angioplastia, le resuelven el tema. Con el cerebro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, con el cerebro, lo primero que se hace cuando el paciente tiene alguno de estos 5 síntomas, sea definitivo o transitorio, es ver los signos vitales, ¿sí? Ver que no estemos ante un pico hipertensivo, tomarle, se hace que pincha el dedo y se toma con un test muy rápido el azúcar, porque a veces algo metabólico, como puede ser un pico o un descenso brusco del azúcar, se puede parecer a esto. Se le toma un mínimo análisis de sangre, se le hace un electro para ver si el paciente no está cursando su evento vascular cerebral acompañado de un evento cardíaco, ¿sí? O sea, una arritmia cardíaca, una insuficiencia cardíaca, un infarto, ¿no es cierto? Y un examen básico neurológico donde se toman la fuerza, la visión, el habla, el equilibrio, y se trata de poner como una escala de cuál es el déficit. Bien. Según esa evaluación clínica, presión, hemodinámica, que no esté inestable cursando, por ejemplo, una falla del corazón, de laboratorio, que el paciente de repente no tenga una anemia, algo que le haga fallar el oxígeno que llega al cerebro. Si el paciente cumple esos requisitos, si está en condiciones de recibir medicación para destapar esa arteria. El estudio básico que se hace es la tomografía de cerebro. La mayoría de los hospitales de la red SAME lo tiene acceso a hacerse ese estudio, y en hospitales que tienen un poquito más de complejidad, por ejemplo, en el hospital Ramos Mejía, se puede pasar medicación para disolver ese trombo. Bien. Obviamente
estimo, ¿no?, que un paciente que va a recibir ese tipo de medicación, por ahí le tienen que hacer una serie de preguntas para que no contraindiquen la medicación. Claro, es dentro de esa evaluación que se hace, clínica, hemodinámica, el examen donde se ve puntaje de debilidad o de déficit, o sea, cuán uno sospecha que área está comprometida, si es más grande, si es más chica, si es crítica, se le puede ofrecer según ese puntaje el tratamiento. Claro, que por eso sería específico para cada persona, no es que todas las personas con un accidente cerebrovascular pueden recibir esta medicación que le disuelve el trombo. Sí, claro. Sí, hace unos años atrás, yo trabajé desde el año 2000, SAME creó un programa de stroke y abrió una unidad de stroke en la cual yo participé durante 10 años, en la cual se trataba de centralizar a todos aquellos pacientes que ingresaban con accidente cerebrovascular pudieran ser tratados con neurología de guardia y poder ofrecer ese tratamiento. Así como está la unidad coronaria y un paciente claro. que sufre un fuerte dolor de pecho, cualquiera se da cuenta que puede tener un infarto en el corazón y rápidamente llama y dice, le duele el pecho, puede ser un infarto, y llega al hospital y se hace el electro y se le puede destapar esa arteria. En neurología se trata de hacer lo mismo. Bien, y haciendo la analogía con lo que decías de cardiología, ¿existe el estudio hemodinámico y como para hacer la angioplastia en la arteria o todavía eso es hablar de futurología? No, una vez que uno determina el origen del stroke, el origen del ataque cerebral, puede ofrecer un tratamiento un poco más focalizado. Si, por ejemplo, se tratara de una arteria carótida, las grandes arterias que llevan la sangre al cerebro, sea la que causa, digamos, la culpable. La que se tapó. La que se tapó o la que el trombo que tiene en su arteria se desprendió e impactó en una parte más pequeña del cerebro y generó el infarto. Entonces sí se puede ofrecer un tratamiento de la enfermedad que causó el ACV. Bien. En ese caso, la arteria, lo más común es operarla, hacerle la endarterectomía, o sea, se limpia la arteria en una cirugía, y en algunos casos, cuando no se puede acceder a este procedimiento, se hace como se hacen los del corazón, a través de un cateterismo, poniendo un stent en esa arteria, que es como si fuera un destapador, un resorte que va destapando por adentro, que no es la primera elección, pero sí se evalúa en cada caso en particular. ¿Cuál es el tiempo para salvar neuronas? De 3 a 6 horas, cuanto antes mejor, teniendo en cuenta el inicio de los síntomas, el tiempo que duran los síntomas, el traslado hacia el centro de salud, la atención en ese lugar, la realización de la tomografía y esos estudios que yo les estoy diciendo. Los estudios por el azúcar, los glóbulos rojos, la coagulación, cosas que requieren, 30 minutos, 40 minutos, hasta una hora en realizar todo eso, y el paciente está en ventana, así se le dice, está en ventana para poder recibir la medicación. Claro, ahí la clave es la celeridad de darse cuenta de que hay algo grave, neurológico, y llamar enseguida. Y de eso se trata las charlas para que la población tome conciencia. Por eso, desde el 2007 se nombró al 29 de octubre como el Día Mundial del Ataque Cerebral, y se organizaron charlas en todos los hospitales con el objetivo de que la población aprenda a darse cuenta de que el síntoma que está presentando o que lo está viendo, que la otra persona lo presenta, es motivo suficiente para consultar rápidamente con código rojo, o sea, ante el riesgo. Hacemos la equivalencia, sí. Cualquier persona que uno ve se agarra el pecho sin decir nada y pone cara de dolor, cualquiera lo ve y dice, ¿tendrá un infarto? Urgente, llevémoslo al hospital. Bueno, la idea de que se aprendan a reconocer estos síntomas neurológicos tiene ese objetivo, que la gente se dé cuenta que si alguien no puede ver, no puede hablar, no se puede mover, o no siente algo, o se confunde, o pierde el equilibrio, son síntomas neurológicos que algo está fallando
en el cerebro, sean transitorios o se instalen y el paciente se desmaye. Igual son motivos para rápidamente consultar, con la misma gravedad con la que uno consultaría si a alguien le duele el pecho. Claro. ¿Y hay algo planeado así de educación continua más allá del 29 de octubre? Sí, ¿Se está haciendo algo? digamos, ese es el día en el cual se organiza la campaña, Claro. y las charlas a la comunidad. Pero sí, tenemos la página con spots publicitarios y con algunos videos. ¿Cómo es la página? Ataque cerebral. Directamente. Ataque Ataque cerebral, cerebral. inmediatamente aparece este Uno googlea ataque cerebral y ya estás en ya la página. aparece. Vos dijiste que si lo atacábamos a tiempo podía resolver. ¿Cuántos casos pueden resolver bien sin tener problema después de la ACV? ¿Está estudiado eso? Es que depende mucho de los síntomas que el paciente tenga. Nosotros los neurólogos, apenas vemos este caso, tratamos lo primero de discriminar si se trata de un accidente cerebrovascular u otra cosa que se le parece mucho. Bien. Ese es el primer dato, porque tenemos un caso de que el paciente le bajó bruscamente el azúcar, se equivocó con la hipoglucemiante para su diabetes y de repente se desmaya. Y entonces primero tenemos que discriminar que estamos ante un evento vascular cerebral. Luego, con la tomografía nos damos cuenta si el área comprometida es una arteria chiquita, si es grande, una arteria que está en el medio de la circulación, un territorio limítrofe, le decimos. Si el problema es que el corazón fue el culpable, porque el corazón hizo un infarto, el corazón hizo una falla o hizo una arritmia. Entonces, según cada una de estas, nosotros le ponemos como clasificación, se llama. O sea, tratamos de ver la fisiopatología, o sea, por qué llegó el paciente a tener ese evento vascular cerebral. Entonces, es el tratamiento que le ofrecemos. Y en ese caso va a variar, por ejemplo, qué presión le vamos a tratar de tener, qué medicación acompañante le vamos a dar. Hay algunos pacientes que con una aspirina, la droga aspirina, es suficiente. Otros que tenemos que darle aspirina y otros que diluyen los coágulos para que no se generen más. Otros les damos medicación para bajar el colesterol, que se lo damos inicialmente para que saque un poco esas placas que están pegadas en las paredes de las arterias y desinflame un poco la pared y no se tape más. Entonces en una segunda etapa, ¿sí? O sea, las primeras 24 horas del evento, ya bajo control neurológico, entonces podemos ofrecer el resto del tratamiento. Y individualizado en todo lo que les digo. O sea, claro. Ahí ya se abrió el abanico y es más de especialistas, sí. ¿no? Claro. Qué importante un punto que tocaste, que fue el tema de los remedios para bajar el colesterol, para ayudar a diluir esas placas en las paredes. Lo digo desde el punto de vista no del momento del ataque, sino yo lo estoy refiriendo desde el punto de vista de la prevención. Cuando un paciente asintomático en un chequeo de rutina se le hace una ecografía Doppler de vasos de cuello y se encuentran placas de colesterol. Pero tratar esas placas preventivamente. ese caso, al paciente, lo que primero hay que preguntar por qué uno hizo el estudio. Lo hizo el estudio porque estaba sospechando que tiene factores de riesgo vasculares. Hay un síndrome metabólico, que se le pone ahora el nombre a la sumatoria de cosas que generan trastornos de lo metabólico a lo vascular. Entonces, cuando uno identifica a estos pacientes, según los hallazgos de los estudios complementarios, es la medicación en prevención primaria. Claro, bueno, pero refiriéndome a esa prevención primaria, que hay un mito, y que lo hemos hablado a veces, y un temor de la población, y como una mal predisposición a tomar los fármacos del colesterol porque tienen mala prensa, eso se ve en lo común del consultorio. El riesgo-beneficio que implica la prevención de esas placas para no llegar a esto es enorme. Sí, Y eso poder está dar estudiado. un mensaje a la gente en el aspecto de que ¿qué es más peligroso? Tiene que estar individualizado en cada paciente. O sea, por más que sea una medicación de venta libre, tiene que estar indicada, Claro. en cada caso por un médico, por un profesional que cumple el objetivo de lo que encontró con el paciente, individualizar un poco. Entonces,
por ejemplo, hacer un Doppler de vasos de cuello, encontrar que las arterias carótidas están tapadas o tienen una importante ateromatosis. Yo a veces le doy el ejemplo a la gente y le digo, el sarro en las cañerías, para que tenga una idea de qué estamos hablando. En las cañerías más grandes, a veces les digo. Entonces, según con qué esté acompañado y cómo es el resto del cuadro paciente, si te toma o no la conducta de un medicamento, dos medicamentos, dos iguales, dos distintos, sumatoria de medicamentos. Claro. No es así estándar para todo el No, mundo. no, por supuesto, pero cuando se detectan que la gente, hay que explicarle, no la importancia de hacer ese tratamiento. Por ejemplo, un médico Gracias. clínico quiere hacer un examen del cuello. Encuentra una arteria carótida que tiene ateromatosis. La ateromatosis es importante. El estudio que le sigue es ver si esa carótida generó infartos silentes y si el paciente ha tenido sufrimiento en su circulación cerebral. Hay que hacer un estudio de la cabeza y eso ya está, el neurólogo es el que va a evaluar si esa arteria carótida que tiene importante compromiso generó ya lesiones cerebrales. Entonces pasa a ser una carótida sintomática y según el grado, el porcentaje que tenga de la obstrucción o de la estenosis, así se llama, es que va a ser o no sintomática, significativa. Son palabras difíciles, pero bueno, la idea es ver si se toman conductas de medicamento solamente o conductas de medicamento y tratamiento quirúrgico. Bueno, a mí me quedó claro lo que decía ella al principio, o sea, el mejor tratamiento es la prevención. Obvio. Sin Y fundamentalmente la presión. La mejor enfermedad que se cura es la que no se tiene. Claro, controlar la presión, los factores de riesgo de la obesidad, del sedentarismo, del colesterol alto, no fumar. Creo que todo eso es fundamental. Y reconocer, como muy bien dijiste, los síntomas que pueden ser indicio de que uno esté presentando esto y consultar rápidamente. Exactamente. Bueno, esperamos haberle aclarado a nuestra audiencia un poco más este tema, que siempre lo hablamos en definitiva, porque todos estos factores de riesgo que se tiene que cuidar para el cerebro es lo mismo que se tiene que cuidar para el corazón, o sea, en definitiva es todo lo que previene esa enfermedad que se llama aterosclerosis vascular o enfermedad vascular. Sistémica, que se manifiesta en el corazón, en el cerebro, En los riñones. en todas las partes del cuerpo, de pies a cabeza. Claro. Yo a veces le pongo el ejemplo a los pacientes de que nuestra cañería es como la de casa, ¿no? Cuando se me llenó de sarro, como decías, la cañería de casa, puedo empezar a tener problemas en el lavadero, en la cocina, en todos lados, porque donde hay una canilla está conectado a un caño, y ese caño no sé dónde me va a enfermar la parte de mi casa, ¿no? La humedad de la pared, qué sé yo, tantas cosas. Por Así último, que hay depende de todo. un numerito que quiero que sepan que en Argentina hay 126.000 casos por año y eso implica un ataque cerebral cada 4 minutos. Numerito. No es menor. No es menor. Y más allá que muchas de esas personas se pueden llegar a recuperar, muchas quedan con Es discapacidades. la primera causa de discapacidad en adultos y eso implica un costo económico en cuanto a lo que es medicación, internación, rehabilitación y paciente. Es una persona que no trabaja. No. Y pasa a ser, esos números están estudiados en países del primer mundo. Todo pasa por los números. El Sí. costo económico. Entonces, se sabe que si uno previene, ese costo disminuye. Entonces invierten mucho dinero en prevención. Y las compañías aseguradoras son los que más estudian estas cosas, más que los médicos. Bueno, Natalia, muchas gracias por haber venido No, por favor. acá al estudio. Muy Sabemos- claro, muy claro. Muy claro. Muy claro. Muy bueno. Y cualquier cosa, te damos nuevamente la dirección de la página para consultar, que es www.ataquecerebral.org.ar, donde tenés toda la información muy detallado, muy esquemático de todo lo que hablamos y lo que tenés que saber acerca del ataque cerebral. Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexión@gmail.com o comunicate al 4300 9470.